Plaza La Ceiba presenta. En materia, de manera efectiva. Buenos días, Ángel, buenos días a todo tu auditorio. El tema que traigo es la reforma electoral en camino. ¿Qué cambio viene? Empiezo con una frase de Edward Bulwer Lytton que decía: una reforma es una corrección de abusos. Una revolución es una transferencia de poder. Vámonos a la situación primero. Viene la propuesta de reforma electoral para el país en las fechas venideras. La pregunta que yo hago: ¿es necesaria la reforma? Eso es lo de menos, porque Morena y el proyecto de la 4T traen una lógica, una manera muy singular de observar la política, sus momentos y el papel que debe tener en lo institucional toda la arquitectura normativa del sistema electoral mexicano. Pero la pregunta aquí clave es: ¿qué quieren modificar? ¿Cuál es su propuesta o la esencia de esa modificación en lo constitucional y sin duda a lo legal en materia secundaria? Vámonos al contexto. Ahora bien, comentar con oportunidad que este movimiento desde el Ejecutivo y el Legislativo ha traído contraposiciones con el órgano electoral, en este caso el INE, por distintas demandas políticas, pero si se atiende a cómo fue configurado el sistema electoral desde el 2014 por la acumulación de funciones, esto hay que subrayarlo, la acumulación de funciones institucionales, la centralización de decisiones, materia de fiscalización sobre todo, la homologación de elecciones, entre otros instrumentos como la organización y todo lo que implica el proceso de consulta ciudadana y la revocación de mandato, inéditos estos dos procesos para nuestro país. Naturalmente, el funcionamiento en lo electoral se multiplica por distintos frentes en lo administrativo. Que no se diga la sobreexposición mediática que tiene el INE frente a todas las funciones que se le fueron acumuladas desde el 2014 a la fecha. Ahora bien, el INE, a partir de la elección del 18 a la fecha, hay que decirlo con puntualidad, si van a meterle mano al Instituto Nacional Electoral, al sistema electoral mexicano, que no es lo mismo, los números de aprobación rondan alrededor de más del 50% de preferencia ciudadana. Esta posición frente a la ciudadanía pone en una situación de ventaja, de legitimidad al Instituto Nacional Electoral, derivado al apoyo, al soporte que la población mexicana le está otorgando. Sobre todo porque es el principal garante para la organización, gestión, administración de los distintos procesos electorales del país. Y hablar de elecciones en democracias, sobre todo como las de un formato presidencial como el nuestro, requiere afianzar una estabilidad para la elección de nuestras futuras autoridades. Y sí, procurar la transición del poder de manera ordenada, segura, pacífica y apegada estrictamente a derecho. No está de más comentarlo, pero el fundamento político de toda democracia radica en el apoyo de la gente. Y ante la disputa, el ordenamiento jurídico le da sentido al juego político de acceso al poder en el Estado mexicano. Ahora bien, ¿es necesaria una reforma constitucional, subrayo, constitucional del sistema electoral mexicano? Toda reforma, adecuación, modernización siempre es necesaria. Siempre. Las instituciones políticas, sociales, legales y económicas deben ir a la par de los grandes movimientos desde el seno de lo social. Esto para afianzar el balance dentro de los sistemas sociales y que no se diga los sistemas políticos. La estabilidad para la paz y la seguridad de nuestras sociedades es lo que se puede poner en vilo si no se atiende como se debe de atender una revisión primero para la debida adecuación, reforma de gran calibre con el sistema electoral mexicano. Con el sistema electoral mexicano se definen, y es lo importante de una reforma de este tipo, las reglas del juego democrático, de acceso al poder político y la disputa por el poder social e institucional en nuestro país. Un país que ha avanzado en materia democrática desde lo electoral, pero como diría el exrector de la UNAM, doctor Jorge Carpizo, aunque en lo social deja mucho que desear hasta este momento. Retomando el punto central, ¿es necesaria una reforma constitucional en el sistema electoral mexicano? Creo que sí. Creo que sí, para simplificar lo establecido en el artículo 41 constitucional y distintos planteamientos normativos pasen a la legislación secundaria. Esto sin duda abonaría los distintos mecanismos de defensa
frente a la autoridad electoral y de corte jurisdiccional, o sea, la parte judicial. Para eso, el legislador democrático debe revisar de qué manera simplificar el contenido sustantivo en lo constitucional para con reglas claras, consistentes, pertinentes, justificables, se pueda aterrizar esta propuesta en el resto del bloque de legalidad en la materia. Por ejemplo, ¿en qué temas hay que revisar y poder mejorar el funcionamiento? Temas de fiscalización, el diseño de comunicación política demasiado acotado para una democracia deliberada a la cual estamos aspirando, la gobernanza electoral para poder simplificar funciones, sobre todo a nivel local. Me parece que a nivel local sobran instituciones y se tendría que revisar las sesiones permanentes por parte de los consejos locales a nivel local en materia electoral. El funcionamiento político del mismo también, llevando algunas actividades ordinarias, pero que no le cueste tanto al erario público. Aquí el punto crítico es que le está costando demasiado al erario público las sesiones cuando no hay elecciones, ¿no? El régimen laboral atendiendo no solo a los funcionarios de carrera, sino también revisar de qué manera reducir las excesivas prestaciones de los principales funcionarios de este tipo de organizaciones políticas y una simplificación procedimental para poder acceder a los mecanismos de participación política por la vía independiente. Vamos a cerrar. Paul Valéry decía, ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad. Para ir cerrando nuestro planteamiento, toda reforma dentro de esas temáticas delicadas para la estabilidad del país debe tener en el centro a la ciudadanía del presente y del futuro. El mantenimiento y protección de nuestra democracia mexicana y procurar, ante todo, la estabilidad del país. Entre los distintos actores políticos que se disputan los espacios de poder político en México. Parece que se nos olvida, pero ha habido conflictos electorales y postelectorales de gran alcance, de gran envergadura. Sobre todo el del 2006, que marcó un antes y un después. Fue un punto de inflexión de coyuntura, de fractura política para el desarrollo político de la democracia en México. De este factor de coyuntura derivaron reformas y adecuaciones importantes en materia de comunicación política, fiscalización y otras más. Al sistema electoral mexicano que conocemos hoy en día fue influenciado por todo lo que he venido platicando. El tema es que el movimiento político que se hizo del poder por la vía legal y democrática es ahora quien quiere proponer una reforma de importante alcance al sistema electoral mexicano, pero que proponga y que no se imponga. En lo personal, bienvenidas sean las adecuaciones que se tengan que hacer, pero insisto, ante todo, velando por el mantenimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en su esfera civil y política, para que la participación social sea un reflejo claro del rumbo que quiere tomar la nación y que tome nuestro país. Ahora bien, a 2 años de la elección presidencial y la más grande de la historia, creo que más que realizar una reforma constitucional derivado a que no tienen los votos como coalición política, hay que adentrarse, hay que revisar la legislación secundaria y revisar qué se puede simplificar para mejorar la debida gestión de las elecciones a nivel federal y estatal. En lo estatal, sin duda, hay mucho que hacer, rehacer y renovar. Muchas gracias por su atención. Ya saben, mi nombre es Carlos Ramón Campos Chávez, y por Poder Informativo por la Grande de Tabasco, les dejo nuestra colaboración semanal. Excelente cierre de mes y felicidad y bendiciones para todos ustedes.